Bueno, como les comentaba, el Estado peruano emitió bonos en el mercado, pero digamos, lo peculiar en este caso es que emitió bonos a 100 años. En principio, ¿qué son los bonos? ¿Qué implica la emisión de bonos? Lo vamos a explicar hoy día con José Olivares. Él es director de Tesoro Público del Ministerio de Economía y Finanzas. Señor Olivares, ¿cómo está? Muy buenas noches. Y en principio, explíquenos lo que ha ocurrido hoy. Y le pediré que empiece explicando qué es un bono. Buenas noches. Bueno, un bono es un instrumento financiero de deuda que sirve para obtener recursos de los mercados de capitales. Es llamado un instrumento de renta fija y que paga un interés a los inversionistas del mercado de capitales que buscan activos que paguen retornos sujetos a niveles de riesgo de la mejor calidad crediticia, como es el caso de Perú. Como bien mencionaba, el día de hoy la República ha emitido 3 bonos con vencimientos a 12 años, a 40 años y uno final a 101 años, cuyo vencimiento es el 28 de julio del 2121, a tasas a niveles mínimos históricos, tanto para Perú como para Latinoamérica. En este momento, este bono se convierte en un instrumento de deuda del Perú y es el más largo a nivel mundial, ¿no? ¿Por qué es importante 101 años. fondearnos a largo plazo? Quiero detenerme antes en esta particularidad que me parece clave. Nunca antes en la historia el Perú se había endeudado o había emitido un instrumento como este a tan largo plazo. Y entiendo que son muy pocos países los que hacen esto. Correcto. En Latinoamérica el referente es México, que tiene un bono a 100 años, y a nivel mundial un referente comparable es Israel, que también tiene un bono a 100 años. Es muy importante la demanda que se tenga por el país, la confianza que los inversionistas tengan en el país para invertir en instrumentos de tan largo plazo. Y se ha abierto una ventana de oportunidad importante justamente con el actual gobierno del presidente Sagasti. Los inversionistas consideran que el actual gobierno, el gabinete, dentro del cual se incluye el ministro de Economía, Waldo Mendoza, seguirían con las prudentes políticas macrofiscales llevadas a cabo durante las últimas décadas. Esa confianza es la que generó el día de hoy una demanda en el momento más alto de más de 15.000 millones de dólares. Si lo cambiamos al tipo de cambio, estamos hablando de más de 50.000 millones de soles de demanda en un solo día. Este monto de demanda es mayor de todo lo que estaríamos proponiendo en la ley de endeudamiento para financiar el presupuesto de la República del próximo año. Entonces, es un hito muy importante porque nos permite asegurar la confianza de los inversionistas a bajos niveles de tasas de interés mínimos históricos y disminuye el riesgo de refinanciamiento de cara a los recursos que necesitamos para enfrentar tanto la pandemia del COVID como los menores ingresos y la menor recaudación también debido a la pandemia del COVID. Me parece clave y para tratar de explicárselo a la gente, ¿no? Y me corrige si me estoy equivocando, por favor, señor Olivares. El Estado peruano, ¿no?, sale a pedir prestado plata al mercado. Y lo que dice es: yo necesito como Estado peruano 4.000 millones de dólares, que entiendo es el monto que salieron a pedir prestado. 4.000 millones de dólares. Y el mercado, es decir, todos los jugadores, le dicen: mira, Perú, yo te puedo prestar hasta 15.000 millones y a bajas tasas de interés, incluso te lo presto a 100 años. ¿Es así? Correcto, es así. Y justamente el tener una fuerte demanda de parte de los inversionistas lo que nos permite es disminuir el costo financiero de ese préstamo para el Estado, que finalmente se va a traducir en gastos para financiar el presupuesto. Y es muy importante también tener una curva de largo plazo para que las empresas, emisores corporativos, salgan a financiarse al mercado de capitales y finalmente financien sus operaciones. E incluso se ven reflejados en costos finales de endeudamientos de largo plazo, como son los préstamos hipotecarios. Entonces, teniendo estas referencias de largo plazo a tasas mínimo históricas,
finalmente va a llegar a un menor costo de financiamiento también para las familias en general. Ahora, vamos, ¿cuál es el análisis que hay detrás de esto? Luego de ver que el Perú sale al mercado a pedir dinero prestado, hay una muy buena respuesta, bajísimas tasas de interés históricas. ¿Cuál es el mensaje político que nos puede dejar esto? Que se confía, no sé si en el gobierno peruano o se confía en ciertas instituciones del gobierno peruano. Correcto. Es una mezcla de ambas. Se confía en las sólidas instituciones que manejan la prudente política macrofiscal y monetaria del país, como son el Banco Central, el Ministerio de Economía y Finanzas, la Superintendencia de Banca y Seguros, pero también es importante el tema, cómo ven los inversionistas el actual gobierno. Recordemos que durante las últimas semanas hubo volatilidad en los mercados financieros. Sí. Sin embargo, desde el nombramiento del presidente Sagasti hubo una estabilidad inmediata, ¿no? El tipo de cambio bajó de niveles de 3.65 a 3.57, la bolsa subió, las tasas de interés de los bonos soberanos en soles y los bonos globales en dólares disminuyeron debido a la menor percepción de riesgo de parte del mercado financiero en el actual gobierno. Entonces es una combinación tanto del gobierno en general, del gabinete y del nombramiento del nuevo ministro de Economía y Finanzas, así como también de las prudentes políticas macrofiscales monetarias que ha venido desarrollando el Perú durante las últimas 3 décadas. Y es por eso que estos inversionistas nos ven en la actualidad como el activo libre de riesgo de Latinoamérica. Esto significa que los inversionistas lo ven como el país con menor nivel de riesgo en la región, lo cual se ve también traducido en menores niveles de riesgo país, lo cual es reconocido por las calificadoras de riesgo internacional. ¿Podríamos haber logrado estos resultados en medio de un gobierno que no es reconocido o no es legitimado por la población como fue lo que tuvimos hace unas semanas? Lo que origina el tema político es volatilidad en los mercados financieros. Y normalmente en momentos de volatilidad en los mercados financieros, ningún emisor debe salir a emitir, porque justamente corre el riesgo de no tener demanda de parte de los inversionistas. Es por eso que no habíamos salido antes. Recién hasta ahora que vimos que los mercados se habían estabilizado, es que tomamos la decisión de emitir y obviamente el mercado financiero en general, inversionistas de todas las regiones del mundo nos dieron un espaldarazo tanto en materia económica como en materia de conducción gubernamental. Ahora, los resultados son sin duda para cualquier persona que lo ve muy positivos porque efectivamente son un respaldo y reflejan la confianza del mercado en un país como el Perú. Pero le pregunto, el día de hoy el ministro de Economía, Waldo Mendoza, en la Comisión de Presupuesto decía que los estimados eran que la deuda pública del país se iba a incrementar de manera significativa este y el próximo año, llegando a 38%. Para un país como el Perú, nuevamente, ¿puede ser preocupante un nivel de deuda de 38% del PBI? A ver, los niveles de deuda, de ratio de deuda PBI de la República están proyectados a seguir incrementándose. Este año está proyectado en 35.4, el próximo año en 38 y el subsiguiente en 38.8. Pero a pesar de esos niveles, Perú debería seguir siendo el país con el menor ratio de deuda PBI de toda Latinoamérica. Y eso es una ventaja comparativa y competitiva en relación a los otros países. Es por eso que las calificadoras de riesgo internacional, a pesar de que hay un incremento en la deuda, que es obviamente consecuencia de esta pandemia que estamos viviendo, ellos confían en que va a haber una convergencia, la consolidación de gasto en los siguientes años y por ende, luego de alcanzado el pico del 38.8% en el 2022, debería haber un decremento de ese nivel de ratio de deuda PBI. Perfecto. Las calificadoras de riesgo internacional, digamos, Moody's, Fitch y Standard & Poor's, normalmente califican a los países de la región y durante los últimos tiempos han estado haciendo una serie de downgrades y de negative outlooks a los ratings en moneda extranjera de largo plazo de estos países. Es decir, bajadas en la calificación de riesgo o en el panorama.
Perú ha sido el único país que no ha sufrido ninguna disminución en el rating, en todo no caso, solamente en la época de pandemia, es una noticia, inclusive antes de la prepandemia. Es una noticia en realidad positiva porque se da luego de una crisis política bastante seria y todavía en medio de complicaciones económicas también complejas. Muchas gracias, señor José Olivares, director del Tesoro Público del Ministerio de Economía y Finanzas. Un dato importante, 8:30 de la noche, el presidente Francisco Sagasti va a dar un mensaje a la nación. No se lo pierdan, yo me tengo que despedir ya, pero los dejo con Valeria Fuertes en las claves del día. Muy buenas noches, señoras y señores.